Ha examinado todo lo que contenía ese USB que presentó Leire Díaz al Partido Socialista y que el Partido Socialista remitió a la Fiscalía, y ahora tendrá que tomar una de las tres decisiones que tiene sobre la mesa. Lo que ya esté judicializado, es decir, lo que ya esté en alguna causa, lo archivará. Lo que no aparezca y sea inmaterial nuevo tendrá que incoar diligencias y examinarlo para ver si puede llevar a cabo algún proceso en adelante. Y lo que ya haya analizado y en este caso no aparezca en ninguno de los informes anteriores, lo tendrá que presentar como una nueva querella. Leire Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué contiene ese pendrive? Bueno, pues mira, hace un momento escuchábamos a Rodrigo Rato quejarse amargamente de la pasividad en la instrucción durante 6 años de cuestiones que le afectaban. Este pendrive contenía muchas cuestiones paralizadas durante 6 años en los cajones del juez García Castellón y en los cajones de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuestiones como Rodrigo Rato? Bueno, ahí había muchos temas, pero todos estaban vinculados al uso de lo que mucha gente ha llamado policía patriótica, que no es otro que el mal uso de las instituciones del Estado para atacar o favorecer a los adversarios políticos e incluso a los adversarios propios, porque conviene recordar que en todo ese material no solo hay ataques adversarios, sino ataques a propios. Incómodos. ¿Usted presentó ese documento? ¿Usted ha sido notificada por Fiscalía? No, todavía no he sido notificada por Fiscalía, me he enterado por los medios, pero me alegra profundamente que esto coge impulso, porque cabe recordar que, al igual que ha pasado con el caso Montoro y el hecho de que la Fiscalía tuviera muchas reticencias a la hora de investigar todo ese caso, aquí ha pasado exactamente lo mismo. Hay muchos afectados que llevan 6 años esperando a que alguien haga algo con el material incautado, pero, y perdóname que haga este inciso, sobre todo que dejemos de mirar al dedo que apunta a la luna y miremos a la luna, porque ni era tan importante cómo se tienen las conversaciones, ni siquiera probablemente las grabaciones del comisario Villarejo, sino quién impartía las órdenes para que todas esas acciones se llevaran a cabo. Usted está denunciada. Usted ha sido denunciada ahora, ¿no? Bueno, he sido denunciada por cosas varias, todavía no me ha llegado ninguna, algunas sé que de Badajoz ha ido a Madrid y que en el texto ponía que por no apreciarse apenas indicios de delito alguno, y hay una que están diciendo por ahí que tampoco se ha abierto diligencias por posible tráfico de influencias respecto a la reunión aquella famosa con Alejandro Hamlin, que es curioso porque para que haya tráfico de influencias debería haber un funcionario, y te prometo que en esa reunión ninguno éramos funcionarios. Leire Díaz, le agradezco respuesta caliente, respuesta de última hora. Hablaremos con detalle, volveremos a escucharla aquí. Cuídese y un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Diligencias abiertas y se va a investigar. El Partido Socialista denunció en su día que había habido seguimientos al presidente del gobierno. No se investigó porque no había constancia. Ahora la hay, constancia documental. Bueno, no la había o no lo quisieron hacer. Yo creo que es importante ver los tentáculos de toda esta actividad extrapatriótica, pero que así se llamaban, que primero era la policía, que luego han sido el Ministerio de Hacienda, y vamos a ver qué pasa también con la Fiscalía y con los tribunales, porque efectivamente hay actuaciones de investigación que van rapidísimas, otras que no hay manera de que vayan de ninguna de las formas, fiscales a los que se les aparta y fiscalas, no sé si es correcto, pero debería, si no lo es, y fiscalas a las que se les aparta también. Y todo eso tiene que tener consecuencias, porque nadie, en democracia, nadie es impune. Vamos a saludar a Ernesto porque hay datos muy reveladores que todavía falta por conocer. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, falta todavía mucho por salir. Estamos ante uno de los grandes casos de corrupción de la historia de España. Bueno, yo creo que no cabe la menor duda. Digamos, falta por conocer porque estamos hablando de miles y miles de páginas. El sumario te lo he pasado yo hoy a ti, lo tenéis.
Yo he estado todo el fin de semana trabajando sobre eso. Bueno, es inconmensurable. Estamos hablando de la conversión del Ministerio de Hacienda en una máquina de facturar ventas de leyes. Habéis oído bien. Una máquina de facturar ventas de leyes. Y claro, hay que analizar miles y miles de páginas, pero bueno, ya tenemos, la mecánica ya la tenemos, los lobbies, por ejemplo, el de gas, acudió al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular, en un momento determinado para, digamos, concienciarles sobre la aprobación de determinadas leyes que les benefician fiscalmente. El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda y esa enmienda fue rechazada. Como resultado de ese rechazo, el lobby gasista preguntó qué debían hacer. Y entonces les dijeron, lo mejor es tener acceso directamente al ministro Montoro a través del bufete que él había fundado, que es Equipo Económico. Y fíjate por dónde hicieron eso, gestionaron todas las relaciones con el Equipo Económico, les encargaron un trabajo, les pagaron 320.000 y pico de euros, y resulta que lo que el Grupo Parlamentario Popular no pudo aprobar, no consiguió aprobar, lo aprobó Equipo Económico. Es decir, es un escándalo tremendo, insisto en la figura, es una máquina de facturar ventas de leyes. Y lo que tenemos es, claro, a través del cristal de Equipo Económico, a través de Montoro, tenemos nada menos que al ministro de Justicia. Lo adelantamos el viernes aquí, yo lo adelanté el jueves públicamente. El señor Rafa Catalá, ministro de Justicia, deja Codere en el 2011, pasa al gobierno de Rajoy, ocupa distintos cargos hasta que es nombrado ministro de Justicia. Y cuando es ministro de Justicia, Codere, para conseguir unos beneficios fiscales que la blindaran frente a multinacionales de las casas de apuestas, Codere paga alrededor de 700.000 euros. 700.000 euros. Codere, que estamos hablando, Codere es una empresa del juego, por si hay alguien desubicado, Codere es una empresa del juego. Pero vamos a ver esto porque también es interesante. Era Montoro y los allegados a Montoro, por ejemplo, Beteta, un alto cargo en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Madrid Network, una empresa de la Comunidad de Madrid, tiempos de Esperanza Aguirre, paga casi 2 millones de euros al despacho que había fundado Montoro. En esto de Madrid Network, esta empresa público-privada de la Comunidad de Madrid, pues trabajó, por ejemplo, Ayuso y Santiago Abascal. La denuncia de Más Madrid va por ahí, de la oposición en Madrid, porque quieren saber qué pasó ahí. Un tinglao. Vean esto. De este caso de lo de Madrid Network, enseguida la oposición madrileña ha salido a decir, ahí estuvo trabajando Ayuso o Abascal. ¿Esto es así, Ernesto Ekaizer? Ayuso o Abascal no, Ayuso y Abascal, ambos trabajaron en Madrid Network. Empezaron su carrera en Madrid Network, entre otros, gracias a Esperanza Aguirre. Tratar de buscar de este caso, Ernesto, ¿qué te llama la atención? Madrid Network, casi 2 millones que se pagaron al despacho que había fundado Montoro. Es decir, había también una relación con amiguetes del partido para que pasaran por caja, presuntamente. Ernesto, José Luis, Ernesto. Por supuesto, vamos, si por pagar, pagó hasta el Partido Popular, le pagó al Equipo Económico. Está acreditado que pagó pequeñas cantidades, pero el Partido Popular de la calle de Génova pagó a Equipo Económico. A mí lo que me llama más la atención de Madrid Network es la presencia del señor Antonio Beteta, que es un factotum del Partido Popular, de distintas administraciones en la Comunidad de Madrid, y además en el equipo de Montoro. Antonio Beteta es clave. Es un personaje muy importante del equipo. Y lo que tenemos ahí es que Madrid Network, que es una, digamos, una sociedad sin fines de lucro dedicada a la innovación, tenía que pagar casi 2
kilos. Tratar de buscar cualquier tipo de nexo, de unión, de compadreo entre Esperanza Aguirre y Cristóbal Montoro es, en fin, ciencia ficción pura y dura. Entre otras cosas porque Esperanza Aguirre ha denunciado públicamente que Cristóbal Montoro accedió de manera irregular a sus datos fiscales. Esto lo ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid, de manera que no parece que sea, digamos, si hablamos de aquello de los amiguetes y demás, no parece que sean precisamente amiguetes Cristóbal Montoro y Esperanza Aguirre. Dicho lo cual, que los lobbies, como muy bien explicaba Ernesto, ayer, hoy, y si no se cambian la legislación mañana, tratan de acercarse al poder, es una obviedad. Tratan de acercarse al poder cuando lo tiene el Partido Popular, tratan de acercarse al poder cuando lo tiene el Partido Socialista, y en definitiva lo que tratan es de acercarse al poder. Por eso considero que es imprescindible regular esa... Lo que pasa, Ernesto, que las dos cosas pueden ser ciertas. Por una parte, Esperanza Aguirre dice accedieron a mis datos fiscales, pero por otra, en tiempos del gobierno de Esperanza Aguirre se dice se dio esta adjudicación de Madrid Network, una empresa que dependía de la Comunidad de Madrid, al despacho de Montoro, casi 2 millones de euros, ¿no? Las dos cosas. ¿Puedo hablar? ¿Puedo sí, hablar? Ernesto, debes. ¿Puedo hablar? Sí. Vamos a ver. Esto del lobby, que ya lo vengo escuchando, es una manera de presentar el problema tratando de disculpar lo que está ocurriendo. Esto no era un lobby. Esto era una máquina de facturar dinero por la venta de legislación. Eso no es un lobby. Un lobby es lo que se hizo cuando fueron a ver al Partido Popular y le vendieron los gasistas el proyecto de rebajar impuestos. El Partido Popular le pareció bien esta idea y lo propuso como un proyecto de ley. Fracasó. Y luego le dijeron, oiga, para conseguirlo, usted pase por equipo económico. Pase por equipo económico porque ellos son los que tienen directamente acceso al ministro Montoro. Pasaron por allí y primero tuvieron que pagar 320.000 euros en una serie de contratos en función tanto como anticipo como si conseguían el éxito. Al final consiguieron el éxito y pagaron su cantidad. Esto no tiene nada que ver con el lobby. Podría haber una ley de lobbies en España, que debería haberla, y es una cosa que ya se ha discutido hasta la saciedad, y existen recomendaciones de Greco, que es digamos, el organismo que depende del Consejo de Europa. Pero esto no confundamos a la opinión pública. Esto no es lobby. Esto es corrupción pura y dura, justificación de la labor de equipo económico por su vinculación con Montoro. Por cierto, lo fundó Montoro, Monteo y Asociados se llamó al comienzo, y entonces esto es un atraco, no es un lobby. Bueno, Ernesto, veremos en qué acaba desde el punto de vista judicial, y si se demuestran algunas de las cosas que están diciendo, efectivamente en ese momento se podrá decir con todas las palabras y con todas las letras que es un atraco. Pero que equipo económico actuaba como un lobby, en fin, es evidente. De todas formas, sin ánimo de polemizar, yo, si me permites, Jesús, sí le haría una pregunta a Ernesto. Si es tan claro que ese cambio en la legislación favoreció de manera gravosa a las gasistas, ¿por qué no se ha cambiado esa legislación en estos 7 años? Para evitar que el perjuicio económico para las arcas, para el erario, se haya ido multiplicando durante 7 años. Ernesto. Bueno, yo no soy el gobierno, eso sí tienes que preguntárselo al gobierno, a los gobiernos sucesivos. De acuerdo, no, bien, perfecto. Te lo agradezco. No puedo contestar a esa pregunta. No puedo contestar a esa pregunta porque es una pregunta tramposa y tú eres un tramposo. Lo que estás tratando de justificar es al Partido Popular y no solo. Que decía que no tengo ánimo de polemizar, pero insultos prefiero que no. El Partido Popular. A lo peor del Partido Popular. Lo peor del Partido Popular. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el señor José Luis, llamado José Luis, no lo justifique de alguna manera y trate de moderarlo y decir... No, Ernesto, no. A mí no me importa qué es lo que va a quedar de esto. Lo que yo ya sé es que son unos corruptos que convirtieron el Ministerio de Hacienda en una máquina que cobraba para aprobar legislación, para elaborar legislación. Es lo peor que puede haber pasado con el Estado.
José Luis. Jesús, yo insultos, como comprenderás, no. Por ahí no paso. Y de verdad que Ernesto, he empezado diciendo sin ningún ánimo de polemizar. No tengo ningún ánimo de polemizar y desde luego de lo que no tengo ningún ánimo es de recibir insultos y mucho menos de replicarlos. O sea que yo a ti no te insultaré, no tengas ningún problema con eso, que no vas a escuchar de mi boca nunca un insulto. Simplemente te diré, he comenzado mi intervención esta tarde diciendo que es inadmisible. Punto, no digo nada más. Sí, y es que la fiscal Carmen García Cerdá, del caso Montoro, ya ha presentado un escrito al juez en el que pide que se analicen las más de 300 cuentas que se vinculan con esta supuesta trama, algo que, según fuentes jurídicas, ya se habría solicitado en el año 2023. Importante, porque se indica en el propio sumario que Equipo Económico, el despacho que fue del exministro, habría desviado ingresos que recibía a países terceros, países extranjeros. Además, en este mismo escrito, la fiscal Cerdá es muy dura con la UCO, indica que ya tenía la información y que debería haberlo analizado. Pues bien, la hemos visto a las puertas de la Audiencia Nacional. Vean. Señora Cerdá, ¿por qué la UCO no averigua esas cuentas? Bueno, cuidado porque lo que se va sabiendo de la investigación, Ernesto Ekaizer, te pido concisión en esto, luego avanzaremos más a las 7 en la 2. Ojo, porque ella impulsó que siguiera adelante la investigación, entre otras cosas había pedido datos a la Guardia Civil que no le llegaban. En efecto, ella ya pidió hace casi un año el levantamiento del secreto, para que tengáis una idea de la posición de la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá. Es decir, que no le han hecho caso. El secreto del sumario se ha levantado ahora. Eso es un elemento. El segundo elemento, como la UCO... Vamos a ver, cuando hablamos de la UCO, Jesús... Ernesto, te pido brevedad, que vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo, te pido brevedad, porque yo que sé que para ti... Bueno, mira, fiscal... si quieres brevedad, se acabó aquí, listo. Se acabó, listo, no hablo más. Ya está. Bueno, pues claro, se ha enfadado. Páginas sin firma, sin sello, con el título Riesgos PS en referencia a Pedro Sánchez y capitaneado por... Información confidencial. Este es el documento que el Partido Socialista señala como espionaje ilegal y que publicamos en exclusiva en nuestro programa Mañaneros 360. Un informe de 2014 que demuestra una persecución para intentar destruir a quien acababa de ganar las primarias del PSOE ese año. En relación con las instrucciones recibidas por la superioridad después de los avances verbales facilitados sobre PS a raíz de ser nombrado secretario general del PSOE el pasado 27 de junio. Un dossier en el que se intenta atacar al presidente del gobierno por las saunas que regentaba su suegro fallecido y en el que se reflejan datos de su vida privada. Una de estas viviendas adquiridas por el suegro de PS es el chalet situado en Pozuelo, donde actualmente vive con su esposa BG y sus 2 hijas. El Partido Popular reabría el baúl del material de la llamada Policía Patriótica durante el gobierno de Mariano Rajoy, que a día de hoy juzga la Audiencia Nacional. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? El único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. El excomisario imputado José Manuel Villarejo se reunió con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y le habría facilitado datos de los supuestos negocios del padre de Begoña Gómez, mujer del presidente. Unos audios que se relacionan directamente con este documento interno de las cloacas policiales. Va a salir más, todavía queda por salir Esther Palomera, y se está hablando de un uso mafioso de la hacienda pública. Bueno, completamente. Yo creo que cuando el Partido Popular convocó aquella manifestación que daba a elegir a los españoles entre mafia o democracia, sabía muy bien de lo que estaba hablando, de la mafia que es el comportamiento que han ejercido ellos los años que estuvieron en el gobierno, porque todos conocemos a compañeros que estuvieron afectados por esta persecución fiscal de Montoro, que habían sido críticos con ese gobierno, unos fueron perseguidos fiscalmente, otros profesionalmente. Yo tengo amigos muy cercanos a los que este señor les ha destrozado la vida. Les ha destrozado la vida simple y llanamente porque no eran de la cuerda del Partido Popular, y esto en una democracia solamente tiene un nombre. Y ese nombre se llama mafia, efectivamente. Por un informe de 12 folios, 12 como estos, 12 folios, le llegaban a pagar al despacho que fundó Montoro casi 300.000 euros. Grandes empresas. Palomera, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto lo publica el diario.es. Una docena de folios, casi 300.000 euros. Pero es que luego esas empresas podían ahorrarse en impuestos, pues oye, casi 5 millones de euros. Pagaban por el informe 12 folios.
Casi 300.000, pero luego se ahorraban casi 5 millones de euros. Date cuenta, 12 folios, 300.000 euros son a 25.000 euros el folio. Si cualquiera de nosotros hubiéramos escrito 300 folios a 25.000 el folio, nos habríamos jubilado hace 40 años. Claro, porque la mecánica era la siguiente, para que la gente se aclare. La mecánica era, quiero que me arreglen una ley. Pues hablo con el despacho que había fundado Montoro para que luego me lo arregle el ministerio en el que está Montoro. Esto presuntamente. Entonces, ¿qué le pagamos al despacho que había fundado Montoro? Venga, pues que nos dé un informe, 12 folios, 300.000. Lógicamente los 12 folios eran pues por justificar de alguna manera que habían hecho algo. Claro, por justificar que habían hecho algo y de paso, y la conclusión final era beneficiar a sus clientes, los clientes de su propio despacho que había fundado él con anterioridad. A mí me parece que esto se llama privatizar el Estado. Privatizaron el servicio de información de la Policía Nacional cuando espiaban a la gente desde el Ministerio del Interior y privatizaron el Ministerio de Hacienda para que unos cuantos amiguetes se llevaran el dinero bien con forma de beneficio fiscal o bien con otro tipo de formulaciones. Bueno, Vamos a ver, un juzgado pequeñito de Tarragona con los Mossos de Escuadra y la justicia real, o sea, la Fiscalía Anticorrupción mirando para otro lado. Los operadores jurídicos no han funcionado igual con la corrupción del Partido Socialista que con la corrupción del Partido Popular. Pero además a mí lo que más me preocupa es la gravedad de este tema. Estamos hablando de algo que implica al Ejecutivo, no solo al Ministerio de Hacienda. Esas leyes salían del Gobierno y por tanto al Ejecutivo en su totalidad, y luego al legislativo, es decir, los dos pilares fundamentales del Estado en manos de las empresas privadas. Como decía Esther, es una privatización absoluta del Estado y por lo tanto solo hay un ejemplo comparable en toda la historia de Europa de los últimos tiempos, que es la Tangentópolis italiana. Solo se puede comparar con eso, 1.200 condenados y 52 suicidados. y por eso pasaban por caja, pagaban una parte, pero luego se llevaban mucho más beneficio con impuestos que no pagaban. Claro. Es decir, son sectores tan poderosos que realmente igual no llegamos al fondo del asunto. Claro, al final, ¿quiénes se benefician de las políticas del PP? ¿O quiénes se han beneficiado de las políticas del PP? Por las grandes empresas, las constructoras, las gasísticas, las eléctricas. Habrá una larga lista que conoceremos. Por eso siempre, y por eso han sido tan críticos en esta legislatura y en la anterior, con las decisiones que se tomaban en beneficio de los que menos tenían, es decir, siempre en contra de la subida del salario mínimo, siempre en contra de la revalorización de las pensiones, siempre en contra del ingreso mínimo vital, es decir, de aquellas políticas que tratan de recortar la brecha de desigualdad. Y los beneficiarios, las grandes empresas, que efectivamente, como dice Pilar Roya, son los jefes del cortijo. Los amos del cortijo, diría Villar. Aquí en parte de lo